Hoy es sábado 18 de abril, así amanece en nuestra comunidad. Hoy vamos a madrugar, irnos a un terreno a coger choclos para hacer el pan de choclo, las humitas como se les conoce normalmente. Siendo 5:40 de la mañana estamos saliendo a coger los choclos. Hoy nos vamos a coger choclos para hacer humitas. Ahí viene la ovejita. Aquí tenemos nuestras manzanitas andinas. Nosotros lo llamamos piquimuyu. Traducido al español significa como la fruta de la pulga. Es porque esta manzanita es bien chiquitita. Nosotros de niños siempre hemos pasado comiendo estas. Son bien ricas. Miren, esta es la plantita. Es chiquitita, parecen como palmeritas, hojitas como de coco. Y las frutitas como van naciendo ahí. Miren, voy a poner mi dedo para que vean qué tamaño tiene. Miren, mi dedo es gigante. Miren, es como una manzanita. El aroma que sale de estos árboles, de estas hojas de eucalipto, son bien ricos. Es como la menta, es bien fuerte. Y es muy bueno para la gripe, nosotros siempre usamos esto. Podemos oler las hojas tiernas, también hacer una infusión, tomarnos el agua y también evaporizarnos con estas hojas. Miren, aquí tenemos, son un tipo de helecho, nosotros lo llamamos calahuala y esta lo usamos como gasa. Las telitas que se producen al revés de las hojitas nos sirven para poner en las heridas y eso absorbe la sangre y hace que se cicatricen rápido. Mira, por ejemplo, aquí el revés de la hoja, voy a coger foco. Miren, raspan esta membrana y la cosita que sale es como algodón. Miren, es como algodón y eso lo ponemos en la herida. Mi mamá siempre me ha enseñado a usar este tipo de plantas para curarnos. Miren, ya llegamos a nuestro terreno. Ahí está la oveja esperándome. Y también mi hermano y mi sobrino ya están allá. Y este es el maíz que vamos a cosechar. En la cuarentena estamos chupando la caña. Ahí mi hermana está haciéndose la jalizuma, así le llamamos esta mochilita. La mochilita que se hace amarrándose en esquinas cruzadas de una sábana cuadrada. Y ahí se forma una fundita en donde podemos guardar los granos que vamos a cosechar.
Hoy vamos a coger choclo para hacer humita y también hacer la chuchuca. Ya estoy listo y voy a empezar. Para hacer humita, esto hay que coger así enterito, sin pellizcarle nada. Como vamos a hacer humita, vamos a llevar así nomás. Entonces ahí ya podemos sacar el cátulo. Si es que sacamos pellizcando, ahí ya no podemos sacar el cátulo. Así sin dañar, mire, sin dañar, así se saca. Ahí ya para sacar. Ahorita los choclos ya están buenos para hacer humita porque ya están bien maduros. Después de una semana ya esto se convierte en maíz. Por eso ya estamos llevando solo para humitas, ya no está tierno. Y de ahí se coge y aquí esto se guarda así como en la mochila y ya. También vamos a llevar caña para chupar en la casa. Para llevar sacamos todas estas hojas, limpiamos todo, ¿sí? Limpiamos todo. Así limpiecito para poder chupar la caña y rompemos así esta corteza de la caña que acaban de ver. Es bien filosa, es como un cuchillo, pues te puede lastimar, te puede cortar la piel. Las parteras de aquí en la comunidad usan esta corteza de la caña para cortar el cordón umbilical. Para las parteras es prohibido usar cuchillos de metal. Entonces siempre recurren a este tipo de cortezas filosas para cortar el cordón umbilical que no contamine a los niños. Este choclo ya está bueno para la humita porque las hojas están un poco más amarillentas, a punto de secarse. Estas hojas mismas se le usa para envolver la humita, el pan, y lo que está dentro del choclo se desgrana y se muele. Entonces no tenemos que dañar la hoja, simplemente cogerlo así y después cortaremos con cuchillo y sacaremos las hojitas para envolver. Miren, estas habitas ya están secas, todas las habas están secas. Tenemos que cosechar antes de que salgan de las vainas y caigan y luego empiezan a crecer o podrirse. Entonces hay que cosechar todas las habitas ya están secas para hacer habas tostadas, que en el campo es como el caramelo, es bien duro y uno pasa chupando como si fuera caramelo. Desde niño hemos pasado chupando habas y tiene muchas proteínas. Es como la hoja de coca, te da mucha energía. Miren, aquí también hay otras, miren, secas todas las habitas, secas. Ahí está la habita. Nosotros sembramos en la misma planta de maíz el frijol para que se enreden y maduren de esta manera. Miren, el frijol lo vamos a coger para cocinar mote con este frijol, choclomote. Estas cañas vamos a chupar y las hojas vamos a dar a los animales, al ganado, a las ovejas, al chancho. Aquí no se desperdicia nada. Miren, tenemos una planta que tiene choclo y tiene caña. Estas suelen ser ricas, pero las plantitas que se echaron a perder, o sea que ya no tienen choclo, lo llamamos en quichua uruwawa. Es como decir niño de oro. Estas que no tienen choclo
tienen las mejores cañas. Las cañas son bien dulces. Entonces todas las plantas de maíz que no tienen choclo nosotros sacamos para chupar la caña porque son las mejores. Las hojitas moradas también al cocinar el choclo se pinta también de este color, bien bonito, miren. Por ejemplo esta no tiene eso, pero esta sí. Y acá también hay otro, vamos a ver. Aquí hay una, miren. No se ve mucho por la exposición. Miren, ahí está la diferencia. Esta no tiene mucho color, pero esta sí, está negrito igual. La hoja negrita, miren. Miren. Tiene la hojita negrita para dar color al pan. Miren, pues si pueden contar 2, 4, 6, 8 de la misma raíz, matriz. Miren. En la naturaleza está la representación de nuestra vida. Por eso es que mi mamá decía que, por ejemplo, en estas mazorcas que se encuentran no hay que separarlos, porque de la misma manera podría reflejarse en nuestra vida. O sea, podríamos tener una ruptura en nuestra familia. Papá, mamá e hijo. Les presento a nuestra mascota favorita. Es la oveja que siempre está detrás de las personas, no le gusta estar sola. Siempre nos acompaña a todo lado. No le gusta estar sola y cuando le dejan sola siempre está chillando, chillando, chillando. Ahorita está suelta comiendo mientras nosotros cosechamos. Mira. Le encanta las vainas del frijol. Vamos a regalar esto a ver si come, vamos a ver. Vamos a ver si come. Ay, no quiere. Creo que ya mi mano está infectado, no le gusta el sabor. Está hablando con la oveja como si fuera una persona. Y escucha lo que le dice. Estaba comiendo las vainas del frijol y le dijo: estoy viéndote que estás comiendo, y le dejó. Y dejó de comer. Mi sobrino está hablando quichua. Nacho, rimajón quichua, Nacho. Ahí está comiendo las vainas. Le encanta la vaina de los frijoles. Y va a seguirle a mi hermana, no le gusta estar sola, le va siguiendo, mire. Mire. Le sigue a donde va. Ya tenemos nuestra cosecha y la oveja sigue robándonos, mire. Le encanta el frijol. Ya terminamos de cosechar solamente 3 guachos, 3 filas. Y tenemos un quintal para cada uno, vamos a ir cargando. Ya estamos regresando a casa para empezar a desgranar el frijol, a desgranar el choclo y moler